las bendiciones que me das. Quiero agradecer tanto amor. Tal vez mañana habrán muchos problemas y mis lágrimas caerán, lo sé. Pero ahora, mi Señor Jesús, nada tengo que pedir, solo agradecer tanto amor. ¿Cuánto tiempo, Señor, cargué con mis culpas? Hasta que un día me di cuenta que solo cayendo de rodillas podía sentir tu paz. Tú ves todo lo que soy. Tú conoces mis pensamientos. Por eso hoy quiero agradecer, Jesús, todo lo que hiciste por mí. Tal vez mañana habrán muchos problemas y mis lágrimas caerán, lo sé. Pero ahora, mi Señor Jesús, nada tengo que pedir, solo agradecer tanto amor, solo agradecer tanto amor. Hola, bienvenidos. Somos Camila y Martín. Hoy vamos a dar el repaso de la semana, del estudio de la semana, sobre el poder del testimonio personal. El versículo de memoria dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, en Hechos 4:20. Lo cual me hace pensar, o que haga esta pregunta, que se la voy a hacer a Camila, es que si Dios siempre nos pide que testifiquemos. No siempre. Muchas veces es el resultado de lo que hemos experimentado con Dios. Muchas veces queremos que todo el mundo se entere, que todos sepan lo felices que somos por lo que vivimos con Él. Así que te hago otra pregunta. ¿Dios quiere que nosotros demos muchos estudios bíblicos o quiere que hablemos sobre lo que otras personas experimentaron? Creo que Dios no quiere ninguna de las dos cosas. Dios no es un Dios que nos esté pidiendo que tenemos que dar tantos estudios bíblicos o que tenemos que hablar de lo que hizo Él en otras personas, sino lo que Dios quiere, lo que realmente Dios me pide es que yo le abra el corazón para Él poder habitar. Si no, sería un Dios que me pide requisitos, o que sería una salvación por obras, cuando Dios me regala la salvación. El hecho de que yo tener a Cristo en mi corazón, de que yo le pueda abrir mi corazón y Él morar ahí, va a ser el resultado de que yo pueda compartir con los demás, que pueda dar estudios bíblicos, que pueda hablar del tema. Sí, la verdad que es una experiencia del día a día. Ahora, mientras vamos repasando la lección, me gustaría que te preguntara si la experiencia del endemoniado, si la experiencia de las Marías en el sepulcro, de la conversión de los discípulos, si todas esas experiencias que vivieron las puedo vivir yo.
O voy a ser una persona que va a hablar sobre el Dios de mi hermano, sobre el Dios que me enseñaron de chica, el Dios del pastor, de la Biblia, o voy a hablar sobre mi Dios, el Dios que me cambió mi vida. Ojalá que esa sea la pregunta que te hagas durante toda la lección. ¿Estoy hablando sobre el Dios de los demás? ¿Estoy hablando del Dios de mi vida? ¿Tengo esa experiencia con Cristo? Porque realmente eso es lo que Él quiere contigo, vivir esa experiencia. Que no seamos personas que hablemos hacia lo que nos enseñaron, sino que hablemos en el Cristo nuestro que vivimos. Que Dios te bendiga y pasamos al día domingo. Hola. Para comenzar con el repaso de esta semana, veremos en Marcos 5 la historia de uno de los testigos menos pensados. Vamos a recordar la historia del endemoniado Gadareno. Jesús llega a la costa de Gadara con sus discípulos y se encuentran con este endemoniado. Este tenía una legión de demonios y reconocen a Jesús y les pide que no los eche de la región, sino que los mande a un hato de cerdos que se encontraba cerca. Los cerdos se vuelven locos y se desbarrancan del lugar donde ellos estaban y caen al mar. Los cuidadores de los cerdos, al ver esto, se asustan y dan aviso a la ciudad. Los ciudadanos se acercan a ver lo que había ocurrido y se encuentran a Jesús con el endemoniado que estaba sentado, estaba vestido, tranquilo y en sus cabales. Entonces la gente al ver esto se asombra y se asusta y le pide a Jesús que se vaya de la región. Cuando Jesús está marchando, el endemoniado le pide que si puede ir con él. Y Jesús le dice que no, que lo mejor era que fuera a la ciudad, a Decápolis, para poder dar testimonio de lo que había hecho por él. ¿Por qué crees que Jesús envió a este hombre a la ciudad de Decápolis para que testificara en lugar de haberle permitido irse con él? Para ponerlo en contexto, Decápolis era una región formada por 10 ciudades. Estas 10 ciudades estaban unidas a través de un idioma y de una cultura en común. El endemoniado Gadareno era conocido por muchas personas en la región, ya que varios habitantes habían sido testigos de sus actos violentos y desmedidos y le temían. Y Cristo, al transformarlo de esta manera y mandarlo a este lugar, pensó que iba a ser un buen testimonio, ya que ellos iban a poder ser testigos del cambio que surgió en su vida a través del contacto con Cristo. Entonces, ¿qué mejor persona que este endemoniado transformado para dar el mensaje a la región? Y a diferencia de lo que pasó con los ciudadanos en la costa de Gadara, que al ver la manifestación de poder de Cristo tuvieron miedo y le pidieron que se marchara, cuando el endemoniado gadareno dio su testimonio a todas las personas de la región, dice que las personas se maravillaban por lo que Cristo había hecho en su vida. Por esta razón es que Cristo no dejó que este hombre lo acompañara, sino que prefirió que volviese a la ciudad de Decápolis y diese su testimonio, ya que qué mejor persona que él, un ex endemoniado, que pueda dar su testimonio a todos los que lo conocen en la ciudad. Tengamos en cuenta de que Cristo había restaurado física, mental, espiritual y emocionalmente al endemoniado gadareno. La esencia del Evangelio es restaurar a todas las personas quebrantadas por el pecado para volver a la totalidad para la cual fueron creadas por Cristo. Elena de White habla un poco de esto en El deseo de todas las gentes y dice: como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide, y por falta del cual el mundo perece.
A menudo Dios utiliza los testigos menos pensados, que fueron cambiados por su gracia, para marcar una diferencia en nuestro mundo. Al igual que el endemoniado gadareno, nosotros también fuimos transformados por Cristo, y ese testimonio puede ser de gran impacto para las personas que nos rodean. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que Cristo restauró en tu vida? Seguramente puede ser de provecho para alguien que te conozca, para un familiar, para un amigo, para un vecino. La lección nos invita a que podamos dar ese testimonio y de esa manera poder dar gloria a Cristo por lo que Él hizo en nuestras vidas. Gusti, mirá lo que me regalaron. Uy, qué lindo, vale, qué bueno que está. ¿Quién te lo regaló? Nuestra tía, hace un ratito me lo vino a dar y la verdad que me alegró un montón. O sea, este detalle literalmente hizo mi día. Porque, ¿viste cuando vos decís, un día no puede empeorar más o no puede ser peor? Pasa. Bueno, venía así, venía re bajón porque desde esta mañana que vengo teniendo problemas. Imagínate que tenía que entrar a un trabajo y me pasó de que me quedé sin batería en la compu, me quedé sin tinta en la impresora, o sea, todo mal, el internet se me cortó, así que bueno, dije, ya está, dejo eso a un lado y de todas formas no siguió progresando las cosas, pero esto fue como que me alegró, fue como, no sé, una inyección de energía. Qué bueno. Qué bueno es escuchar lindas noticias, ¿vale? Vos sabés que en medio de este contexto de pandemia mundial uno escucha noticias malas por acá, por allá, y realmente escuchar algo positivo vale la pena. Es más, justo cuando vos viniste estaba leyendo algo que está relacionado con eso, con las buenas noticias. Es el hecho de proclamar al Cristo resucitado. En la lección habla de Marcos 16, versículo del 1 al 11. Y te cuento más o menos la historia. María Magdalena y María, la madre de Jesús, estaban yendo hacia el sepulcro a ungir, ¿no? Camino hacia el sepulcro, ven que la piedra está removida y finalmente se encuentran con un ángel que les dice esto en el versículo 6. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. O sea, se toparon con una gran verdad, que es la verdad de la resurrección, una gran promesa, una gran esperanza, digamos, que hay alrededor de esto. No sé si te ha pasado alguna vez escuchar de alguna historia o de alguna persona que a partir del mensaje de la resurrección haya cambiado su vida, haya impactado para bien, no sé. Bueno, justo cuando estabas leyendo eso, se me vino a la mente una señora que pude conocer cuando estuve en La Rioja haciendo Caleb. Y bueno, y recuerdo que cuando fui a darle el estudio bíblico, esta señora estaba mal, o sea, me decía que ella se sentía triste porque hace algún tiempo atrás había perdido una hija joven, de unos 20 y tantos años, y bueno, ella me decía que para ella la muerte de su hija era como una carga, porque muchas personas le habían dicho, bueno, de que su hija la estaba mirando desde el cielo y ella decía, bueno, tengo muchos problemas y ella seguramente se está preocupando por mí. Después me decía que, bueno, que otra gente le había dicho otras cosas, y todo eso, en vez de, digamos, de alentarla a seguir, era como que además de la tristeza que tenía, era como una carga más y se sentía muy mal. Y bueno, me acuerdo que cuando terminamos la lección, justamente de qué pasa después de la muerte, la cara de ella había cambiado totalmente. O sea, estaba re contenta y le pregunté por qué. Y ella me decía que por primera vez en su vida con respecto a ese tema, ella sentía una gran paz, que sabía que podía confiar en la promesa de que cuando Cristo vuelva, todas las personas que crean en Él van a resucitar, y que eso a ella la llenaba de gozo y de esperanza, y que se sentía totalmente aliviada. Y la verdad que, o sea, fue increíble el cambio que hizo justamente leer la Biblia y darle esa buena noticia. La Biblia dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesús. Qué hermosa promesa. Así como Cristo resucitó, todos los que creen en Él tienen esa bendición, ¿no? Y descansan en Él, por supuesto. Ahora, vale, nosotros hablamos de esta promesa, que en este caso a esta señora en La Rioja le vino muy bien, alivió su vida, le dio tranquilidad, le dio paz. Pero a veces pareciera como que las buenas noticias también, digamos, tienen obstáculos para presentar. Mirá lo que dice el versículo 8. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué te parece a vos esto del versículo 8? Bueno, yo creo que, a ver, el miedo es algo que todos nosotros tenemos. O sea, en cierto momento de nuestra vida, o hay ciertas situaciones en las que nos genera eso. Pero
igual, o sea, yo creo que era algo común porque tenían que enfrentarse a la opinión de los demás. O sea, bueno, y ahora yo te hago una pregunta a vos. ¿Te ha pasado de querer decir algo o querer contar algo y sentir miedo de cómo va a recibir la persona ese mensaje? A ver, a lo mejor sin nervios, ¿no? O sea, está esa idea a veces de cuando haces algo, sobre todo actividad misionera, digamos, no sabes con qué te vas a encontrar. Te comento, por ejemplo, me ha pasado de hacer actividad misionera una vuelta, me acuerdo, cuando estaba colportando, por ejemplo. Colporté hace un tiempo atrás, ha sido una bendición, hermoso ministerio, y me acuerdo que estaba golpeando puertas, porque vos golpeas las puertas de las personas, obviamente le presentás el mensaje de Dios mostrándole las publicaciones, ¿no? Y me acuerdo que cierta vez me tocó en un lugar bien retirado, ¿sí? Zona de campo, los micros pasaban cada 1 hora y media o 2 más. Y bueno, la cuestión es que iba por casa y me iban diciendo, de alguna manera me iba enterando como que había un chamán, un brujo cerca. Y bueno, y resulta ser que este chamán, este brujo estaba en mi cuadra, ¿sí? en la zona que me tocaba. Y si está en tu zona tenés que hacerlo, aunque te cueste. Entonces a veces con prejuicio, con muchas cosas vos decís, che, no sé si meterme acá o no. Y digo, bueno, en el nombre del Señor, digamos, encomendándome, pidiendo el poder del Espíritu Santo, obviamente golpeo, toco el timbre, en realidad toco el timbre, ¿sí? Me atiende la persona y hablamos. La casa muy rara, muchos objetos, cosas que de verdad, vale, te llaman un montón la atención. En fin, el fin de todo es que tuvimos una charla hermosa, ¿sí? Le ofrecí obviamente estudiar la Biblia, un montón de cosas. Esta persona en este caso no, pero quería charlar, conocer de la palabra de Dios, y sí quiso estos materiales de salud y de esperanza. Y bueno, y me dio ese mensaje de que el Señor siempre está con nosotros, que no tenemos que temer. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Si nosotros creemos, Dios nos va a ayudar a proclamar esta esperanza que nosotros tenemos, esta buena noticia. Claro, y aparte es algo común porque por ahí nos pasa en el contexto que nos movemos, poner en la facultad, en el trabajo, con tus amigos, y que muchas veces tenés miedo de contar algo porque no sabes cómo lo va a recibir la otra persona. En este caso, por ejemplo, en el versículo, para ir terminando, el versículo 10 y 11 de este pasaje, ¿no? Dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, María Magdalena, los cuales estaban tristes y llorando. O sea, ni hablar, qué mejor momento para presentar una esperanza como la resurrección en un lugar donde la gente está triste, donde está mal. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ahí está lo que vos decís, o sea, a veces cuando nosotros presentamos un mensaje que es de Dios, podemos tener rechazo y pueden haber dificultades, pero sin embargo, qué importante es compartir la palabra a pesar de eso. Claro, o sea, a ver, hay algo que tenemos que entender, que es un deber que tenemos de parte de Dios. Y es algo lindo también poder compartir esa esperanza, ese amor. O sea, creo que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en el caso de esta señora, cuando le compartí ese mensaje y vi que estaba contenta, dije, wow, o sea, no me puedo esconder esto, porque si a ella le hizo bien y a mí me hace bien, a muchas otras personas también. Y creo que de todas formas, ese miedo que podemos llegar a sentir al rechazo por ahí de las personas, no nos debe importar, no nos debe desanimar, porque no estamos haciendo esto por la persona en sí, por el qué dirán, sino por el amor que justamente tenemos a través de Dios y que nos está motivando a hacer esto. Y de todas formas es algo hermoso para poder compartir. Exactamente, vale. Qué lindo es poder compartir noticias de bendición. Qué lindo es compartir de alguna manera lo que Cristo hace en nuestra vida. Y eso está relacionado con lo que vamos a ver ahora en el día martes. Las vidas transformadas marcan la diferencia. Mira. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Continuando con el día martes de la lección, vamos a ver cómo las vidas transformadas por Jesús marcan la diferencia. En Hechos 4, 1 al 20 podemos ver el contexto de que Pedro y Juan ya habían sanado enfermos, habían predicado la palabra, se habían llegado a convertir hasta 5.000 personas, y ante todo esto que estaba sucediendo, sacerdotes y saduceos se vieron amenazados, entonces fueron a intimidarlos, los encarcelaron, pero ellos no podían dejar de contar todas aquellas cosas que ellos habían visto y oído. También sabían de que ellos eran hombres que no eran de letras, eran vulgos, como dice la Biblia, pero a pesar de la forma en cómo ellos hablaban, se daban cuenta de que esto venía de parte de Dios.
Lo maravilloso de todo esto es lo que dice Hechos 4, 19 al 20, si nos pueden acompañar. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Como Gaby había dicho anteriormente, eran personas comunes que se dedicaban a diferentes oficios, no tenían mucha clase y no pertenecían a una clase social importante. Y estas personas eran seres humanos, así como nosotros, pero que fueron transformados con Jesús, por Jesús. Ellos habían tenido un encuentro con Él. Por ejemplo, tenemos a Pedro, que era una persona gritona, prepotente. Él se la sabía toda. También tenemos a Juan y Santiago. Ellos tenían mal temperamento. ¿Eso nos parece nuevo a nosotros? No lo creo. Y también tenemos a Tomás, que era un hombre escéptico. Entonces, estos seres humanos, estas personas pecadoras y con muchas debilidades, se habían encontrado con Jesús. Tuvieron la dicha de poder ser seguidores, ser discípulos del Maestro. Pero ellos entregaron su corazón a Cristo y Él los transformó. Esas personas vulgares fueron llenas del Espíritu Santo para poder ir por casi todo el mundo a entregar ese mensaje de salvación. Gaby, ¿qué comentario nos traes? Se encuentra en el libro del Camino a Cristo, en la página 66, y solo mencionando, dice: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Entonces podemos ver de que ser cristiano no es solo guardarnos aquellos tesoros que se nos hacen conocer a nosotros, sino que también tenemos que compartir sobre Cristo. Y es lo que Él mismo nos había encomendado cuando estuvo en esta tierra, de ir y predicar el Evangelio. Entonces no nos basta simplemente conocer a Jesús. Es hermoso conocer a Jesús, pero más hermoso aún es poder tener una relación que lleve no solamente fe, sino lleve acción, para que no solamente nosotros que tenemos la verdad eterna podamos ir y dar ese mensaje a tantas personas que aún no lo conocen. Y la realidad de hoy en día es que hay personas que aún no saben que Cristo está volviendo. Y no sé si te acordás, viste el testimonio que dio mamá, que cuando estaba dando el estudio bíblico, pensar de que esas personas que están siendo enseñadas el estudio bíblico dicen de que nunca habían conocido o sabían de que Cristo está pronto a volver. Entonces imaginemos cuántas personas a nuestro alrededor, puede ser nuestro vecino, puede ser, no sé, un amigo de otro amigo que no conocen estas verdades. Y nosotros pensamos que muchas personas conocen, ¿no? Sí, y no es así. Esta es una realidad y bueno, es el momento de darnos cuenta, de saber dónde estamos parados y de poder levantarnos, y con la ayuda de Dios vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Si nosotros se lo pedimos, vamos a poder ir y vayamos a dar un mensaje, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero necesitamos aprovechar el momento. Esperamos que pasen un lindo sábado. Compartir nuestra experiencia personal. Hay muchos personajes bíblicos que contaron su experiencia personal. Hoy vamos a ver el capítulo de Hechos 26, donde menciona un personaje bíblico que cuenta su experiencia personal con Jesús. ¿De qué personaje bíblico hablamos y de qué se trata la historia? Bien, excelente. Estamos hablando de Pablo, un personaje muy conocido en todo el Nuevo Testamento. Y la historia es cuando él estaba en sus prisiones, en la época de sus prisiones, y es llamado a comparecer ante el rey Agripa. Le pide hablar y ahí puede dar su testimonio personal. Él en su testimonio no cuenta solamente la época en la cual él perseguía a los cristianos, sino que cuenta cuál fue su encuentro con Jesús, de qué manera,
cómo se convirtió en ese momento y cómo eso lo llevó a testificar de Jesús durante el resto de su vida. Por lo tanto, en este capítulo podemos encontrar elementos esenciales para poder compartir nuestras experiencias con las demás personas. ¿Cuál sería alguno de esos elementos esenciales que podemos necesitar para compartir esta experiencia? Sí, cuando queremos compartir una experiencia personal con Jesús, es clave, importantísimo, poder tener un encuentro personal con Jesús. No podemos compartir aquello que no tenemos o que no hemos vivido. Y eso mismo pasa a la hora de compartir una experiencia personal con Jesús. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús para poder compartir una experiencia de Él. Excelente. Y eso nos lleva automáticamente al segundo paso, al segundo elemento, mejor dicho. Ese segundo elemento es tener una conversión. O sea, tuve un encuentro con Jesús, pero ese encuentro me tiene que cambiar, me tiene que producir un giro en mi vida. Tiene que haber sido un encuentro que de repente, así como le pasó a Pablo, que se encuentra con Jesús y de perseguir pasó a ser testigo de Jesús. Al contrario, ese giro de 180 grados que es necesario. Entonces, segundo elemento esencial, la conversión, un cambio de nuestra vida al habernos encontrado con el Jesús. Así es. El segundo elemento sería la conversión. Otro elemento importantísimo cuando hablamos de compartir la experiencia personal es la testificación. La testificación es compartir a otros. O sea, si hemos tenido un encuentro personal con Jesús, nuestra vida ha cambiado a través de la conversión, es ir a compartir a otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Exactamente. O sea que yo tengo que ir y decirle a todos los demás de repente, ay mira, yo era esto, yo era aquello, yo tenía todos estos problemas y ahora Dios me cambió. No, no se trata de eso. No, ¿cómo sería? A ver entonces. No se trata de eso. Se trata de compartir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero no centrándonos en nuestra experiencia, en nuestros problemas, sino centrándonos en Jesús. Ah, ok, exactamente. O sea que no soy yo el centro de la experiencia, sino que es Jesús quien está al centro. Y que ese testimonio, esa testificación sirva en realidad para la gloria y honra de Dios, para que Dios sea exaltado en ese testimonio y que realmente la persona a la cual se lo estamos contando, como dijo el rey Agripa, que lo vamos a ver en otro momento, sea conmovido por esa experiencia, ¿no es cierto? Claro, no se trata de hablar de nosotros mismos ni ser nosotros el protagonista de la historia. Simplemente se trata de cómo Jesús nos transformó, nos convirtió, nos cambió, pero el centro siempre tiene que ser Jesús. Siempre el centro en Jesús, exactamente. Y otra cosa importante es que la testificación con nuestra experiencia personal con Jesús siempre es dinámica. Dinámica, o sea, ¿cómo sería eso? Yo pensé que era algo que pasó, como dijimos, y ahí quedó. No es que bueno, yo ya tuve un encuentro personal hace un tiempo atrás y ahí queda. No, si no nos estaríamos privando de tener encuentros personales y ser felices y gozosos con eso. No, la experiencia personal con Jesús es constante, permanente. El encuentro con Jesús tiene que ser diariamente, permanentemente. O sea que vendría a ser como que cuento lo que Dios hizo en el pasado conmigo, a su vez también cuento lo que Dios está haciendo hoy mismo conmigo y a su vez también le pongo esa proyección al futuro de lo hermoso que Dios nos promete, que es la salvación. Así es. Ah, qué hermoso que es realmente. Así es. Hay un versículo en la Biblia que queremos compartir con ustedes que se encuentra en Gálatas 2:20, que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Excelente, excelente. Qué interesante este versículo, como cuando realmente tenemos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida cambia, se transforma. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive dentro de nosotros y hay una transformación. O sea que pasaría a ser como una experiencia continua, como una experiencia que sea en el día que nos encuentre, podemos contar esa experiencia en ese día del pasado, de lo que nos está pasando y de lo que nos va a pasar mañana, de esa experiencia personal con Dios. Una conversión diaria, un cambio diario con Jesús. Así es, en todo momento Dios nos puede transformar. En todo momento podemos tener un encuentro personal con Jesús.
Y también tenemos la posibilidad de compartir a otros lo que Dios hace en nuestra vida. Vos me habías comentado hace un ratito que tenías una cita hermosa de Elena de White para poder cerrar este momento. Así es, quiero compartir una cita de Elena de White que se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 791. Dice lo siguiente: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Nadie ve la mano que levanta la carga ni cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando el alma se entrega a Dios por fe. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Qué hermosa cita. Que Dios nos ayude a poder tener un encuentro personal con Jesús. Que diariamente podamos entregar nuestra vida a Jesús para ser transformados por Él, y también no nos olvidemos de compartir a otros las bendiciones que Dios nos da. Que Dios los bendiga. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es un gusto, junto a mi esposa Laura, estar con ustedes compartiendo el repaso de este día jueves, que lleva por título El poder de un testimonio personal. ¿Qué te deja el título así a simple vista, por decirlo de alguna manera, el título? Evidentemente es importante poder contarle a otros mi propia experiencia, lo que yo viví en ese encuentro con Jesús. Bien, hoy vamos a analizar, o este día se nos propone analizar la experiencia de Pablo, y vamos a leer antes Hechos 9:15, que es donde Ananías recibe la visión de cuál era el rol que Pablo iba a cumplir después de su conversión. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay dos cosas importantes en este texto. Dios escoge a Pablo como instrumento con un propósito especial, que vaya y testifique en el nombre de Jesús, o sea, que vaya y presente a Jesús ante gente muy importante de su época. Y bueno, desde Hechos 22 hasta el 26 Pablo ya venía testificando de Jesús en muchos contextos, pero en el que nos vamos a concentrar es en el de Hechos 26, donde Pablo le toca testificar libremente ante Agripa, Festo y mucha gente importante que Festo había convocado para ese momento especial. ¿Cómo testificó Pablo ante Agripa? Pablo básicamente presentó su historia, no presentó ningún tipo de doctrina o en lo que él creía. Él presentó lo que él era antes de conocer a Dios, o mejor dicho, antes de tener ese encuentro cara a cara con Jesús, y lo que fue después. Bien. ¿Qué podemos aprender de la forma en cómo Pablo expuso cómo Pablo testificó ese día? Creo que lo importante que nosotros tenemos para aprender es la sencillez, en primer lugar, que Pablo tuvo a la hora de defenderse o de presentar a Jesús, porque lo presentó tranquilo, de acuerdo a lo que él había vivido. Sí. ¿Sí? Y lo otro es que él comienza elogiando a la persona ante la cual se iba a defender. Por ahí nosotros somos medios más confrontativos. Sí, en nuestro afán de decir lo que creemos, somos celosos muchas veces de la fe que nosotros tenemos y salimos como se dice, con los tacones de punta a veces. Uh-huh. En cambio, Pablo no, empezó tranquilo, ¿no? Elogiando a la persona. Y yo creo que a veces nosotros nos concentramos, como vos decís, más en cosas menos, no sé si menos importantes, pero en ese momento de testificación lo más importante es presentar al Jesús que nos ha transformado la vida. Después, a lo mejor podemos empezar a contarles las doctrinas, de otro tipo de experiencia
religiosa, pero lo primero es hablarle a las personas de ese Señor, de ese ser especial que Pablo vio en visión, que le cambió la vida completamente. ¿Por qué cree que Agripa reaccionó de la manera que reaccionó cuando dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Eso es como una expresión un poco triste, en el sentido de que estuvo tan cerca de su salvación y parece que se le fue como el agua entre las manos. Y evidentemente tuvo un sentimiento la historia que Pablo le presentó. Puede ser que Agripa lo haya conocido desde antes, es decir, haya conocido el pasado de cuando era Saulo, el trabajo que él hacía persiguiendo a los cristianos, o simplemente al escucharlo en ese momento a Pablo, lo que él hacía, y después ver el cambio que tuvo, o sea, de pasar de perseguidor a perseguido, le pudo haber conmovido, ¿no? ¿A quién no le conmueve una historia con un pasado así? Ese testimonio de Pablo impresionó a Agripa a tal punto que casi sí, convence. Yo creo que lo dejó convencido, sí. Simplemente que Agripa no quiso confesar que aceptaba a Jesucristo, posiblemente por el cargo, claro, que tenía, porque le dio vergüenza al estar rodeado de gente importante. A lo mejor, quién sabe, si ese encuentro se hubiese producido en solas, claro, en secreto, a lo mejor Agripa se hubiese convertido, pero en ese momento él no se animó a confesar que le creía. Bueno, hay mucho más para poder extraer de esta experiencia de Pablo de testificación. Dios lo llamó para un objetivo específico, y yo creo que Dios también nos ha llamado a nosotros para testificar en nombre del Señor Jesús. Como pueblo de Dios nos va a tocar testificar de Él ante tribunales y ante gente importante, y será el momento que Dios nos dará para poder poner en alto el nombre de ese Señor que ha transformado nuestras vidas para siempre. Deseamos, hermanos, que puedan seguir disfrutando de este sábado y que esta lección haya sido de mucha enseñanza para sus vidas, como lo fue para nosotros. Esta semana pudimos ver distintos personajes bíblicos que compartieron su experiencia personal con otros. Exactamente. Uno de los testimonios que vimos fue el del endemoniado, que siendo una persona muy poco pensada que pudiera dar un testimonio bueno de vida por su situación en la que estaba, al tener un encuentro con Jesús, él pudo salir a testificar hacia los lugares de la ciudad de Decápolis y de esa manera ayudar a transformar otras vidas. También pudimos ver el testimonio de María. María estaba angustiada porque Jesús lo habían matado, pero cuando se encuentra con Jesús se siente desbordada de felicidad y va a compartir que lo había visto y a compartir su testimonio a otros. También tenemos el testimonio de Pedro y de Juan. Como dice Hechos 4:13, la gente que los veía a Pedro y a Juan podía saber y podía ver que habían estado con Jesús. Exactamente. Y también tenemos un testimonio de Pablo, la vida de él, cómo ese encuentro que tuvo de Saulo a Pablo le sirvió para poder contarlo al momento que tuvo que comparecer ante el rey Agripa y así contar su testimonio de la transformación de Dios en su vida. Pudimos ver distintos personajes bíblicos que compartieron su testimonio personal con Jesús, el encuentro personal que habían tenido con Jesús. Pero también Jesús quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. No importa la situación que nos encontremos, no importa si estamos haciendo demasiadas cosas malas, porque Dios quiere transformar nuestra vida. Dios quiere que seamos parte de Él. Quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestra vida a Él para poder transformarnos. Por eso, para poder cambiar nuestra vida, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida. De otra manera, es muy difícil poder cambiar y sostener con el tiempo los cambios que queremos hacer. Por eso necesitamos una vida transformada y simplemente lo podemos hacer únicamente cuando Jesús está con nosotros. Exactamente, y algo hermoso después de tener eso es como las buenas noticias, ¿no? Cuando uno tiene una buena noticia
quiere salir corriendo a compartirla con todos. Esos corazones llenos de la gracia y encantados por el amor de Dios, no puede quedar ahí, no puede morir ahí, sino que tenemos que hacer una testificación y transformar esa experiencia en algo que sea de testimonio para los demás. Así como lo hicieron cada uno de estos personajes que hemos visto, cómo su transformación los llevó a testificar de ese Cristo que conocieron, de esa nueva vida que tomaron, de ese cambio, como dijiste, de ese encuentro que tuvieron. Así es. Qué lindo es poder contar del amor de Dios a otras personas. Eso nos hace bien, nos hace felices, nos hace completos. Porque cuando tenemos a Dios, estamos completos. Lo necesitamos en nuestra vida. Por eso es lindo cuando recibimos algún regalo o cuando nos dan algún detalle, algún presente, queremos compartir eso que recibimos a otra persona. Y eso mismo pasa cuando recibimos a Jesús en nuestra vida. O sea, no se trata de si éramos malos y ahora nos transformamos, sino de lo que somos después de conocer a Jesús. Se trata de ese Jesús y se trata de ese amor que Jesús tuvo, de su gracia, de su misericordia y del perdón que nos pudo brindar para nosotros poder tener salvación. Eso hace que esa experiencia que nosotros tengamos se transforme en un poder enorme, que ese testimonio personal que nosotros tengamos tenga un poder que pueda ser utilizado por Dios para poder transformar vidas a nuestro alrededor. Así es, el poder del testimonio personal. No sabemos hasta dónde abarca ese testimonio, porque no podemos llegar a dimensionarlo. Cuando compartimos a otros lo que Jesús hizo, no sabemos hacia dónde puede llegar, pero realmente es una alegría y realmente estamos felices de que Jesús pueda estar en nuestra vida. Podemos hacer una oración para que en este momento tengamos esta oportunidad de nuevamente tener un encuentro con Jesús y entregar nuestra vida a Él. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos en este día estudiar cada uno de estos hermosos testimonios que pudimos ver en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en nuestra vida personal nos ayudes a encontrarnos diariamente contigo. Que no solo sea un encuentro, Señor, para contarnos nuestras historias, sino que ese encuentro nos produzca un cambio. Que ese cambio nos pueda llevar, Señor, a que podamos contarle a todas aquellas personas que nos rodean que realmente tú moriste por nosotros y que tú nos amas y que ese amor puede transformar las vidas de quienes nos rodean, así como transformaron nuestras vidas, querido Señor. Te pedimos tu presencia y tu compañía en toda esta semana, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarlos a seguir estudiando la lección de escuela sabática. Les deseamos que tengan un feliz sábado y que esta semana tengamos la oportunidad de hablar a otras personas de lo que Cristo hizo en nosotros. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.